de transducción, procesos de... Para ser lo más breve posible, para dejar tiempo en las discusiones, conceptos que aparecen en este inciso 2, que son sistema, energía, asimetría, entropía, y cuál es el papel que juegan más o menos en la argumentación de este capítulo. Y entonces, bueno, son asuntos en los que no entra abiertamente Simondon. Entonces, quería yo simplemente indicar como las grandes discusiones de la época y algunos nombres en donde se fraguan estos conceptos. El primero de ellos, desde luego, va a ser sistema, y Bertalanffy con su teoría general de los sistemas y la idea que tiene de el sistema como una entidad estudiable en sí misma. La estructuralidad de los sistemas, y luego los sistemas dinámicos. Y cómo eso conduce eventualmente al problema de la entropía, que va a ser el enemigo de Simondon, porque eso es una diferencia que tiende al equilibrio, y lo que quiere mostrar Simondon son desequilibrios productivos que no llevan al equilibrio, sino que producen desequilibrios en otro sentido, o de equilibrios, desequilibrios dinámicos, y eso van permitiendo una naturaleza creadora. Entonces, bueno, creo que el concepto central, ya se me movió el orden de las diapositivas, no quería comenzar con esta, pero bueno, no, aquí se puede, a ver, no, vamos a un poco más de orden, vamos a comenzar así, ¿no? Primero, lo que hacemos todos, ¿no? Y vamos al diccionario, ¿no? Así comienzan mucho yendo al diccionario, y luego ahora vamos a Wikipedia, pero no está mal, ¿eh? Hay cosas que están buenas en Wikipedia, porque la definición que da el DRAE de sistema me pareció horrible. Y hay algunas definiciones por ahí del Merriam-Webster, estos diccionarios están un poquito mejores, pero con todo me pareció buena, me pareció bastante buena. Entonces, o sea, creo lo primero que hay que resaltar es el sun, el prefijo sun del griego, ¿no? Que es el conjunto, el estar, pues, finalmente es el cum latino y el con, ¿no? Es algo que está, es algo que se mueve en conjunto, es algo que apunta de alguna manera al whole, al todo, o al menos al moverse, ¿no? Al estar, al compartir todos ciertos elementos, el mismo destino, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que evoca es la cuestión de, o etimológicamente es la reunión, el conjunto, el agregado. Pero ya en términos un poco más actuales, me pareció bien la definición. Si es es un objeto complejo, cuenta como singularidad. El sistema ya es una forma de individuación que a su vez va a tener otros individuos dentro, o funcionando dentro de sí. Pero él mismo es un objeto complejo, es decir, cuyas partes o componentes se relacionan con al menos alguno de los demás componentes. Es decir, que los componentes están en interacción y que todo eso funciona como singularidad, como uno, ¿no? Como un uno. No es el uno, pero funciona como uno, ¿no? Pero no es un uno simple, no es un uno trivial, ni tampoco para nada tiene asegurada la identidad, ¿no? Todos los sistemas tienen composición, estructura y entorno. Está muy interesante, sobre todo la cuestión de, a ver, el hecho de que son compuestos no es el uno de la indiferencia, no es el uno donde todo se reconcilia, es un uno diferenciado de inicio. ¿Mm? O sea, que ya está preñado de diferencias, preñado de diferencias que se pueden efectuar de diferentes modos, pero no es para nada este mundo, por ejemplo, schellingiano de la indiferencia o de la identidad, ¿no? Segundo, hay ciertas fuerzas privilegiadas. La estructura quiere decir que hay ciertas direcciones que reciben un privilegio respecto a otras. Lo vamos a ver en la cristalización, ¿no? O sea, el cristal no es que todo el tiempo decida para dónde se hace para crear alguna estructura interesante, ¿no? Hay como ciertas fuerzas ya operando dentro de la propia materia, tal que esta nunca es neutral. O sea, nunca es materia prima, no solo porque siempre está cargada, ¿no? En otras palabras, Dios juega a los dados, pero con dados cargados, ¿no? Ese es un poco el asunto. Y el tercer elemento es el entorno. Todo sistema, en tanto individuo, está inserto dentro de otros sistemas. La pregunta, evidentemente, es, ¿o propone Simondon algo así como un sistema de sistemas? Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, no hay un gran sistema englobador, lo que hay es sistemas y subsistemas y sistemas horizontales o sistemas
diferentes verticales en el cual son de diferente orden o diferente cualidad, pero eso, digamos, a lo que nos conduce es que siempre que se se produce individuación y entorno. No hay individuo fuera de un entorno o de un contexto. Pero solo los sistemas materiales tienen mecanismos o procesos y solo algunos sistemas materiales tienen figura, forma. Bueno, esto no me interesa porque lo que va a tratar de mostrarse un montón, también muy en el espíritu de Bertalanffy, de la teoría general de los sistemas, es que la individuación no es un proceso exclusivo de la materia o exclusivo de la cultura, sino que más bien se va desarrollando o va tomando diferentes matices, pero sí puede haber una teoría general de la individuación, ¿no? Pese a todo. Y luego hay dos referencias a Bertalanffy para colocarnos en la idea de sistema, ¿no? La primera es, porque lo que intenta hacer Bertalanffy es una teoría general de los sistemas. No, él no elige si son sistemas sociales, si son sistemas culturales, si son sistemas biológicos, si son sistemas físicos. Se tiene que haber algo, o más bien, estos diferentes sistemas que tienen materias tan distintas parecieran obedecer a ciertos principios generales de los sistemas o de la sistematicidad en general. Esto se aleja mucho de la idea de sistema, por ejemplo, de Schelling, o de Hegel, o de Fichte, ¿no? Porque esos son sistemas que funcionan dentro de una racionalidad, usualmente teleológica y usualmente gobernada por el concepto. Pero una vez que se ha ranciado esa posibilidad, de todos modos, ¿cuál es la inteligibilidad que le queda a estos sistemas, especialmente si están asociados, como veremos, con el cambio y eventualmente en el límite con el caos, ¿no? Entonces, bueno, dice la teoría general de sistemas, por lo tanto, es una ciencia general de la totalidad, ¿no? O de lo completo, wholeness. Perdón, son citas que yo tengo ahí mezcladas y no sé ni de dónde. Este viene de la, sí sé, este viene de su libro sobre la teoría de los sistemas, pero no tengo las referencias. Si la quieren, después se las doy, ¿no? Y en español. Dice, el significado de la expresión, ¿no? Ese sentido místico, de que el todo es más que la suma de sus partes, es simplemente el hecho de que las características que constituyen no son explicables a partir de las características de las partes aisladas. Es decir, se necesita ver la interacción resultante, o sea, la interacción entre las partes y lo que resulta de la interacción y no el análisis de cada parte, ¿no? Por separado. Por lo tanto, las características de lo complejo, por lo tanto, aparecen como nuevas o emergentes. Este también es un concepto espinoso y muy discutido, y es la idea de la emergencia. La idea de que aparecen, ¿no? Aparecen sin que hubiera ninguna razón en los elementos. En el todo aparecen nuevos seres, nuevas propiedades y nuevos direcciones o destinos conjuntos. Y entonces, bueno, no solamente aparecen individuos, aparecen contextos y también aparecen como nuevas reglas y nuevos mundos. No en otro mundo, sino sobre la base del propio mundo. Y eso es interesante. Entonces, el sistema es un complejo de elementos en interacción y que están abiertos, perdón, porque las citas también están un poco modificadas, están abiertas a e interactúan con sus entornos o sus ambientes, ¿no? Adicionalmente pueden adquirir nuevas propiedades, cualitativamente nuevas propiedades, a través de la emergencia y por lo tanto están en una continua evolución, ¿no? Aquí también para que después discutamos lo que estaba diciendo Camilo, si esta idea de evolución debe ser pensada o no en proximidad con Heráclito y cuáles serían todas las otras formas de evolución que podríamos pensar que no obedecieran, por ejemplo, a la metáfora del río, que es interesante, ¿no? La metáfora del río sigue hasta Husserl, ¿no? Cuando habla de la corriente interna de la conciencia, la palabra que utiliza es flujo, no es flux, nada más que flux también es río, también es río en alemán. En fin, dice, cuando nos referimos a los sistemas, también significa generalmente que son autorregulados, es decir, se autocorrigen a través de la retroalimentación. Entonces, bueno, esto nos empieza a dar una cierta idea cierta idea de los sistemas, y bueno, pues los sistemas podrían ser llamados estructuras, ¿no? En general, solo que, bueno,
lo que le interesa a Simondon y lo que nos interesa aquí son los sistemas o las estructuras dinámicas, y las estructuras dinámicas, bueno, han recibido el nombre de sistemas dinámicos. Entonces, el sistema dinámico, otra vez, puede ser hecho por los humanos, puede ser físico, biológico, puede ser social, y la única cuestión que tiene, y por lo que se llama dinámico, pues es que cambia en el tiempo. No es que esté en el tiempo. Igual podríamos pensar, o no sé si podríamos pensar una cosa que no cambie y esté en el tiempo, pero lo que sí es un hecho es que el sistema mismo evoluciona. Al menos los valores de sus parámetros van cambiando en el tiempo y por lo tanto todo sistema dinámico exhibe comportamientos, o sea, hace cosas. Y lo interesante va a ser que si esos comportamientos son novedosos, si estos comportamientos son periódicos, si estos comportamientos tienen singularidades, o en qué casos son predecibles, en qué casos son impredecibles, y cuándo se generan cosas nuevas. Y esto, bueno, necesariamente nos obliga a pensar en la matemática porque ese es el lenguaje en el cual se han desarrollado la teoría de los sistemas dinámicos y en generalmente los sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Dice entonces, para estudiar los sistemas dinámicos matemáticamente, los representamos en términos de ecuaciones diferenciales. Para que se acuerden cuál era el asunto de la diferenciación, nosotros cuando estábamos estudiando en la prepa, lo que queríamos saber era a qué velocidad va un coche en un momento determinado, pero que va acelerando. Entonces resulta que si nosotros graficamos el cambio de la distancia sobre tiempo, pues tenemos una curva. Esa es la curva de aceleración. Si nosotros queremos conocer puntualmente en este instante a qué velocidad va, resulta que tenemos un problema porque el tiempo, para nosotros calcular esas cosas necesitamos un diferencial de tiempo. ¿Cómo calculamos la velocidad de un coche? Decimos, recorrió tantos metros o una unidad de distancia en tanto tiempo. Es decir, el cambio en la distancia sobre el cambio en el tiempo. Para nosotros notar cualquier cambio, necesitamos que pase el tiempo. El problema es que cuando nosotros queremos derivar, queremos calcular velocidades puntuales en un punto. Y resulta que para calcular velocidades lo que nosotros necesitábamos era que pasara el tiempo. Entonces, ¿cómo le haces para calcular una velocidad cuando tienes un punto y no una extensión? Bueno, pues ese es el problema del cálculo, y entonces lo que hacemos en el cálculo es, seguimos tomando intervalos porque si no tomamos intervalos, no pasa el tiempo, y si no pasa el tiempo, no hay cambio. Lo que pasa es que lo que hacemos es tomar intervalos chiquitititos de tiempo, y esos son los famosos diferenciales, y después cambiamos estas ideas que habían formulado Newton y Leibniz sobre el cálculo como lo infinito, especialmente Leibniz como lo infinitamente pequeño, y desarrollamos la noción de límite, ¿no? Es decir, cuando el tiempo tiende a cero, pues entonces la distancia tiende a este punto, y entonces nosotros podemos decir que en este punto preciso, en este instante, un móvil que va acelerando va a 5 kilómetros por hora. Si hay dudas sobre esto, luego lo podemos ver, ¿no? Simplemente les quería recordar el hecho de que las ecuaciones diferenciales lo que hacen es medir los cambios en el tiempo, y si tienes un sistema continuo, pues entonces tienes que ver cómo cambia en este instante, 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 en este instante. Si quieres conocer un valor puntual, entonces eso se llama derivar. Y si tú quieres saber cómo se comporta algo en el tiempo con una función, pues lo que haces es integrar, es decir, integras esos cambios pequeñitos y entonces creas una función, y eso era lo que hacíamos cuando calculábamos el área bajo la curva, ¿no? Entonces, el estado, entonces yo les decía, aquí tenemos un ejemplo. Es un ejemplo de un sistema caótico. Un péndulo es muy bonito, ¿no? Lo usaba, no solamente se usa, ¿no? En los inicios de la ciencia, pues por su bello comportamiento, sino también lo utiliza Piaget cuando torturaba a sus hijos
porque sí sabe, ¿no? Piaget no experimentó con niños, experimentó con sus propios hijos. Eso está bien, ¿no? Eso está bien. Yo creo que uno no tiene derecho a hacerle nada a nadie que no haría con sus hijos. Entonces, bueno, pues les ponía ahí, no sé qué les pasó, si tuvieron que ir a otro psicólogo. Cuando crecieron, pues los niños de Piaget veían el péndulo, y el péndulo se comporta muy bonito. Si ustedes ven la parte, o sea, en la figura de arriba, en la animación, si ustedes ven el punto negro y el punto rojo, verán el comportamiento clásico de un péndulo, ¿no? Sube, baja, sube, baja. No tiene, es periódico, ¿sí? No tiene nada interesante. Pero si ustedes le cuelgan un péndulo a otro péndulo, ¡puf! Se comporta caóticamente. Y el hecho de que no se comportan igual dos sistemas igualitos está en el ejemplo de abajo. Ah, son dos péndulos con la misma distancia de las cuerdas, con el mismo peso, soltados desde posiciones análogas, desde la misma altura, y sin embargo, si uno suelta dos péndulos construidos idénticamente, claro, uno pone entre paréntesis las pequeñas variaciones de la materia, pero uno puede crear un modelo y mostrar que un péndulo pegado a un péndulo se comporta de manera caótica porque nunca se comporta igual. Entonces eso es raro, pero bueno, eso es comportamiento. Eso es el comportamiento. Por dónde pasa y por dónde se mueve, esos son el estado del sistema. Y entonces, ¿cuál es el espacio de fase? Pues es todos los lugares por donde puede pasar ese sistema. O sea, si nosotros sí, muy trivialmente, y para un ejemplo que no hay mucho caso y nos desvía, pero bueno, si ustedes tienen ustedes tienen dos puntos, ¿no? Su casa y la universidad, el espacio de fase es dentro del espacio, es el espacio tridimensional, ¿no? Es decir, todos los caminos que ustedes pueden tomar para ir de su casa a la escuela. Pueden ir en línea recta, pueden ir en círculos, pueden rodear. Todos esos caminos posibles están dados por el espacio. Es decir, qué tipo de seres son ustedes y cuál es la naturaleza de ese espacio. Ahora, si nosotros quitamos el espacio tridimensional, suponemos, idealizamos el espacio y decimos que ustedes no pueden volar y suponemos un terreno homogéneo más o menos, que pues, es imposible, pero bueno, más o menos. Entonces, bueno, diríamos que el espacio de fase es bidimensional, es R2. Son todos los movimientos que ustedes pueden hacer para unir dos puntos. Los que se les ocurran, pueden hacerlo así, pueden hacerlo así. Ese es el espacio de fase. Bueno, en el caso de los péndulos, son todos los estados posibles. Entonces, bueno, uno describe un sistema a partir de variables o a partir de parámetros. Y entonces, en este espacio pone un punto. Entonces, un punto representa un estado. Y el espacio por donde se puede mover ese punto significa el espacio de fase. Entonces, ¿de qué naturaleza es este espacio? Bueno, es un espacio formal, es un espacio matemático, pero es un espacio virtual de por dónde puede moverse, de por dónde pueden moverse las cosas. No dice cómo se mueven las cosas, dice por dónde se podría mover. Entonces dice, un aspecto importante de los sistemas dinámicos es que son no lineales, ¿no? Esto significa que pueden exhibir comportamientos inusuales y sorpresivos, como el caso aquí de los péndulos, ¿no? Entonces, aquí está un ejemplo del famoso tractor de Lorentz. Lorentz lo que estaba haciendo era generar sistemas de ecuación, bueno, más bien un modelo para la predicción del clima. Entonces hizo un modelito de juguete con 3 parámetros, con sigma, rho y beta, y entonces, y a partir de pequeños cambios, ¿no? A partir de ecuaciones diferenciales en 3 parámetros. Entonces, lo que él descubrió, pues, y por lo que se hizo famoso, es que un sistema, ese puntito que ven ahí pululando, lo que significa es el estado del sistema. El resultado de esas tres variables o de esos 3 parámetros con un número concreto. Todo el espacio por donde se está moviendo
significa el espacio de fase. Entonces, lo que se creía era que, bueno, esto no tenía ningún comportamiento razonable, ¿no? No se movía como un péndulo, no se movía como otros sistemas mecánicos. Y sin embargo, tiene uno todo para pensar que el clima es un sistema mecánico y determinista, como lo es el caso del péndulo. Entonces, lo interesante y lo que descubrió es que sí tenía un comportamiento periódico, pero con un espacio distinto. Entonces, los atractores son estos dos hoyos y no se sabe por qué, ¿no? ¿Por qué parece como si fuera un planetita que está girando en torno de dos? Bueno, se comportaría así, seguramente, pero ¿por qué se mueve como si fuera un planeta que está girando en torno de dos cuerpos? Porque no hay cuerpos, no hay otros cuerpos. Simplemente tiene un espacio muy raro. Entonces, los atractores extraños son esto que no sabemos qué es, que funcionan como objetos de gravitación, para poner una metáfora, de ahí la metáfora de la atracción, que jalan, ¿no?, el comportamiento del sistema, es decir, el punto, ese estado, y lo que nos producen son un espacio. Y hay espacios muy raros, hay espacios caóticos, hay espacios muy bonitos, hay espacios lisos, hay espacios que funcionan muy bien hasta cierto umbral. Entonces, eh, la idea de lo virtual y la idea de sistema está necesariamente asociada a la idea de un espacio. Y todas las cosas raras que tienen. No solamente los parámetros, puede ser bidimensional, tridimensional, n-dimensional, pueden ser espacios R, ¿no?, es decir, de los números reales, los espacios a los que estamos acostumbrados como R3, que es el espacio ambiente, pueden ser espacios en los números complejos, que incluyen los números imaginarios, pueden volverse muy locos. Los espacios en los cuales se comportan los sistemas pueden ser extremadamente raros. Y eso nos aleja mucho del aburrido mundo, para nosotros, de la mecánica newtoniana. Entonces, volvemos al ejemplo del péndulo, que es el que le gusta, bueno, que es el que toma aquí Simondon, ¿no? Entonces, el ejemplo del péndulo es interesante porque lo que nos trata, donde va a aterrizar Simondon, es en la idea de la energía potencial. No va a tomar la energía potencial del péndulo. Lo que nos va a decir es que hay algo que ha pensado la física, que es la potencia. Ahora, la potencia la está pensando también él en términos bastante metafísicos, en el buen sentido, ¿no?, de la palabra, es decir, como aquello que no es directamente visible, pero que de alguna forma gobierna lo real. Entonces, ¿qué es lo interesante del ejemplo del péndulo? Bueno, pues que está sometido a una, número uno, que es un sistema; dos, que es un sistema periódico. O sea, bueno, primero, que es un sistema dinámico, se está moviendo, ¿no? El péndulo, ustedes lo ven, está cambiando su posición, ¿no? Y la posición está descrita por puntos dentro de una curva que está ahí indicada con rayitas. Bueno, pues nosotros podemos calcular para cada punto las fuerzas a las que está sometido. También, si se acuerdan más o menos, aquí en el diagrama de la derecha, lo que tenemos es, pues, cálculo de vectores. Entonces, hay una fuerza que tiene contraria a la de la cuerda, ¿no?, que la pueden ver en T, y que representa una de las cuerdas, la flecha verde. Y luego tienen otra, que es otra fuerza, que es hacia donde se va a mover la bolita. Ahí aparece como una tangente. Pero la resultante, bueno, la resultante de estas dos fuerzas es la fuerza de la gravedad. Ahí tienen la G por la masa, del móvil. Entonces, bueno, por medio del cálculo de vectores, ¿se acuerdan, no? Como tenían dos, y ahí usando su teorema de Pitágoras, lo podían sacar. Entonces, lo interesante de este comportamiento es que, bueno,
nos muestra el paso y la relación recíproca que hay entre energía potencial y energía cinética. El ejemplo clásico de la... Miren qué bonitos dibujos. El ejemplo, a ver cómo se le hace aquí para ponerle, para hacer dibujitos, mostrar opciones de flecha. Aquí. Ajá, a ver. Ajá. Entonces, miren. Ya se movió. Ustedes se acuerdan más o menos de esto, ¿no? O sea, esto de aquí es un eje que tiene, que lo que mide es h, la distancia, ¿no? La altura. Entonces, aquí tenemos h1 y aquí le pusimos hn. En realidad podríamos ponerle h0 y le podríamos poner h1, ¿no? No, 5. h5. Entonces, si ustedes elevan una pelotita, hagan de cuenta que están aquí subidos en una barda, si ustedes sueltan, es decir, sin realizar ningún trabajo, si ustedes sueltan una pelotita, esa pelotita pues, va a caer. ¿Por qué? Pues porque existe una fuerza que es G, que es la fuerza de la gravedad que está dada por la masa de nuestro planeta. Ustedes hicieron un esfuerzo, es decir, hicieron un trabajo para subirla, ¿no? Aquí está el trabajo. Y ahora, esta pelota, ese trabajo que ustedes utilizaron para subir la pelota, o sea, con su cuerpo, para subirla a una bardita, resulta que se convierte en energía potencial. ¿Por qué? Porque sin ningún trabajo, cuando ustedes la suelten, pues entonces va a realizar un trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, más bien va a tener cierta energía y entonces, ¡pum!, va a caer. ¿Cuál es, esto se los puse simplemente para que se acuerden que en este punto A, que es cuando la pelotita está arriba de la barda, y en este punto B, que es cuando ya llegó al suelo, se invierte en la energía potencial y energía cinética. Que aquí no se está moviendo la pelota, ¿no? Entonces la energía cinética, o sea, de movimiento, es igual a 0. ¿No? Aquí no se está moviendo, pero tiene una potencia. Tiene una potencia y la potencia es aquí la máxima que puede tener. Y luego cuando ustedes lo sueltan, este objeto se va a acelerar de acuerdo a la relación que hay entre la masa y que es el peso, ¿no? La masa por la gravedad. Y cuando llegue al suelo, al instante, antes de que llegue al suelo, porque entonces ya no se mueve, pero en el instante en el que está tocando el cielo, entonces la energía potencial, pues entonces se volvió 0. Ya no tiene ninguna potencia. Pero en cambio se está moviendo. Entonces su energía cinética es la máxima. Entonces pasamos aquí de una energía cinética 0 a una energía cinética máxima, o desde el otro punto de vista, desde una energía potencial máxima a una energía potencial igual a 0. O sea, son formas recíprocas de ver las cosas. Entonces, la energía donde es máxima la energía potencial, la energía cinética es igual a 0, y a la inversa, ¿no? Es una relación inversamente proporcional. Pero, ¿cuál es lo importante? ¿Qué es lo importante? Que hay un diferencial. Hay un diferencial entre energía cinética y energía potencial. Es una energía que se puede transformar en algo. Sí, esto sí, sí les suena, ¿no? O sea, si yo levanto esta pluma, pues le estoy poniendo energía para cargarla. Ahora, cuando la sostengo aquí, esta pluma ya tiene una energía potencial. Tiene una energía en potencia que se va a hacer actual cuando yo lo suelte. ¡Pum! ¿No? Y entonces es como si estuviera contenida, ¿no? Porque le estoy deteniendo, está llena de energía, tiene la potencia, y esa potencia se va a desatar. Yo voy a dejar que G haga lo suyo, la gravedad, cuando yo la suelto, y entonces se mueve. Pero cuando ya llega al suelo, pues entonces esa potencia, esa tensión que tenía aquí arriba, se acaba. Lo que pasa con el péndulo es exactamente lo mismo, nada más que el movimiento ya no va a ser de arriba abajo, porque
Eso es digamos, solamente tiene una serie de estados, ¿no? Pero bueno, está dado por 2 puntos, ¿no? Este de arriba y este de abajo. Y aquí cuando ya llegó, al final, ¡pum! Lo interesante del péndulo es que es un comportamiento periódico y uno lo puede ver, esta caída, pero perpetuada en el tiempo. Ustedes saben que un péndulo, si no tiene fricción, un péndulo ideal, no se para nunca. Entonces, ve aquí en A, lo que tenemos es el equivalente a cuando ya cayó, ¿no? Es decir, aquí la energía eh, cinética es máxima y la energía potencial es cero. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Si ustedes cogen un péndulo quieto, está en equilibrio. Y si está en equilibrio, no se va a mover. No tiene ninguna potencia. Es decir, su energía potencial es cero. Pero si ustedes cogen y levantan el péndulo, esta es una mano, híjole, es como una mano de Simpson. Si ustedes levantan el péndulo y lo cogen aquí, entonces realizan un trabajo y le pasan una potencia. Y aquí la energía potencial es máxima y cuando va a caer para acá, se convierte en pura energía cinética. Entonces es como si fuera vaciando. Se llena la energía potencial y se vacía la cinética, o al revés. Y entonces se va pasando de uno a otro. Bueno, esto que hay entre uno y otro es un diferencial. Y este diferencial es el que hace que esté en movimiento. Esté en movimiento esté en movimiento el péndulo. Entonces, lo que quiere mostrar Simondón es que cuando hay un diferencial, es que puede haber movimiento en un sistema. Y esto nos lleva pues a el concepto central del capítulo, que es el de energía potencial. ¿Qué entiende por energía potencial? Ya que vimos la explicación típica, clásica, bueno, más bien estándar, ¿no? de la mecánica sobre la energía potencial y cinética, lo que nos dice Simondón es algo peculiar, ¿no? Por decirlo menos. Dice, la energía potencial está ligada a una posibilidad de transformación del sistema. No es la potencia aristotélica en la cual, ya para caerle mal a Camilo de una vez, ¿no? Vámonos con Aristóteles. No, sí, no es, ¿no? Precisamente no es esa. No es como como algo que tienen las cosas y que luego la pueden actualizar porque ya está predicho. En el caso de Aristóteles, las cosas tienden hacia su lugar, hacia su completud y hacia su perfección, ¿no? Y la palabra que utiliza para eso es la entelequia. En términos de la física, lo ligero va a su sitio, que es el cielo, y las cosas pesadas van a la tierra, que es su sitio, porque ese es su telos, ¿no? Bueno, la entelequia también es una teleología, y es aquel estado en el cual la potencia se realiza y se vuelve pura actualidad, pero es una actualidad que ya estaba prescrita, ¿no? Un poco como en el péndulo. Lo que él está diciendo es quitarle el aspecto teleológico y decir, en términos mucho más generales, es que la energía potencial no es como la potencia en el sentido de lo que se puede volver actual, sino también tiene poder en el sentido de potestas, ¿no? Está ligada a una posibilidad de transformación del sistema por modificación de su estado energético. La energía potencial lo que hace es cambiar el estado energético del sistema. También otra definición que da es la siguiente: es la fracción de energía total del cuerpo que puede dar lugar a una transformación. Reversible o no, es decir, que esto incluye sistemas mecánicos que son reversibles o sistemas complejos, más bien sistemas que funcionan ya dentro de la termodinámica, ¿no? Porque como veremos, el chiste de la termodinámica es que capta dentro de la física la flecha del tiempo, lo que no puede ser echado para atrás, ¿no? Mientras que la mecánica, toda ella se puede echar para atrás, ¿no? Es completamente reversible. Otra definición que da de la energía potencial es que aparece siempre como ligada, bueno, no es una definición, una caracterización, aparece siempre como ligada al estado de asimetría. Y este es todo, ¿no? Este es todo el asunto de Simondón. El estado, para que exista
capacidad de cambio, tiene que haber asimetría. Fíjese qué distinto, ¿no? Porque Camilo estaba refiriendo a el trabajo del buen Teo, Mario Teodoro. Y bueno, uno de los autores que maneja a Mario Teodoro es Kenta Meliasu, uno de los famosos realistas especulativos. Y él, bueno, también quiere salir un poco de las restricciones de la causalidad estricta y sobre todo de la eternidad de las leyes. Lo que él quiere asegurarnos es que las leyes son contingentes y que siempre puede surgir algo nuevo. Pero la diferencia, la enorme diferencia que hay, por ejemplo, entre un Meillassoux y un Simondon, es que para Meillassoux es absolutamente ex nihilo, ¿no? O sea, dice, por cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Y uno dice, bueno, pues está bien, ¿no? Esto está bien, pero eso es equivalente en la lógica al principio de explosividad, ¿no? Es decir, donde se vuelve un argumento trivial, donde cualquier cosa puede pasar, pues no sabes si puede pasar o no, no sabes bajo qué condiciones, prácticamente no estás diciendo nada y se convierte en un asunto más bien de fe, ¿no? Más bien de fe o de falta de fe en la causalidad del mundo. Y en cambio, Simondon entra a la carne de la materia y dice, miren, quizá casi cualquier cosa puede pasar, pero el prerequisito para que pase algo es que haya asimetría. Es que de entrada ya haya algo, ¿no? Para que pasen cosas, tiene que haber cosas. Pero eso no significa que entonces estén condenadas a ser siempre iguales, sino que mientras en esos seres existan relaciones de diferencia y relaciones de asimetría, entonces habrá capacidad de transformación real en el sistema. La homogeneidad es la muerte, ¿no? Algo así. Entonces dice, para un objeto, y esta definición me parece, no es definición, pero es una buena aproximación a sistema, ¿no? ¿A cuál es la relación entre objeto y sistema? ¿No? Porque lo que decíamos es que no hay individuación sin sistema. Es decir, el individuo puede ser un estado, por ejemplo aquí el punto, pero lo interesante es el gran individuo, que es el espacio, que nosotros llamamos sistema, que en este caso llamamos sistema dinámico, y que puede estar descrito por una multitud de estados, que más bien está compuesta por la multitud de estados posibles del sistema, y también por las interacciones, ¿no? que pueden establecer entre sí sus componentes. Entonces, hay una cosa aquí interesantísima, esto me pareció realmente genial del capítulo, que dice, para un objeto, es decir, para una singularidad, el hecho de formar parte de un sistema, piensen también, háganlo resonar con sistemas políticos, temas sociales, biológicos, ¿no? Definen la posibilidad, no la actualidad necesariamente. No es que uno sea el lugar que ocupa en la sociedad, que es la posición estructuralista clásica, no. Define la posibilidad de acciones mutuas en relación con los demás objetos, individuos o singularidades que constituyen el sistema. Lo que hace que la pertenencia a un sistema se defina por una reciprocidad virtual de acciones. Es decir, nuestro espacio no es lo que somos, ni lo que hicimos, ni la actualidad de lo que estamos siendo, sino también el espacio de posibilidades que nos da ese sistema, ¿no? Y eso es un espacio virtual entre nosotros, ¿no? Los términos del sistema, seamos personas, sean partículas, sean seres vivos, etc. Ya, entonces aquí a la derecha, ya con eso termino, digamos, media horita para discutir. Aquí lo que tienen es el objeto real, ¿no? Digamos, el péndulo, y lo que tienen a la derecha es un diagrama de fase. Este es el espacio que describe el sistema. Primero, el sistema empieza así, muy largo, y entonces son las líneas que están arriba, en el cual no se entiende hacia dónde va a ir el sistema, pero poco a poco se va volviendo periódico, ¿no? Es decir, empieza a girar en torno de un atractor, y ese atractor es el punto. Ahora, este sistema tiende al equilibrio, y lo que pasa con este péndulo es que pues, es un péndulo que tiene fricción y que se está desacelerando, y por lo tanto está girando de forma estable
es decir, de forma circular, es la forma en la que se describe, ¿no? En esta gráfica, que tiene algo de arbitrariedad, pero que bueno, el círculo representa lo periódico, pero como eso está tendiendo al equilibrio, entonces se representa como una espiral y al final ya no va a describir una trayectoria, o sea, ya no va a haber círculos, sino lo que va a haber es un punto. Y ese punto es la muerte del sistema y eso es el equilibrio. Aquí lo que tenemos son diferentes diagramas de fase de péndulos, ¿no? En el primer ejemplo, pues es un péndulo que se mueve hasta 45 grados y entonces la órbita que describe, pues se puede ver arriba como un pequeño óvalo. Si nosotros aumentamos la distancia desde la cual dejamos caer el péndulo, pues entonces el movimiento va a ser más amplio y va a describir esa especie como de ojiva, ¿no? Y si tenemos un péndulo que no está girando, digamos, que no está describiendo este movimiento, sino que está avanzando, bueno, pues también lo podemos describir por medio de una función continua, que es sí, es una función periódica, ¿no? Porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Por eso es aburrido, porque es perfectamente predecible y es un sistema mecánico determinista. A la extrema derecha, lo que ven es el ejemplo con el que comenzamos, ¿no? Que son dos péndulos unidos que forman un sistema caótico. Y bueno, pues ahí pueden ver qué tan interesante es el comportamiento del... Aquí no está la gráfica del espacio de fase, solamente el comportamiento del objeto, pero podríamos hacerlo y pues eso, sería caótico. Después podríamos ver si sale un atractor o no, pero no, la verdad, lo desconozco, pero al menos pueden ver que se comporta de forma mucho más, de forma impredecible. Y si le ponen otro péndulo, pues también, ¿no? Se va algo más complicado. Y bueno, de hecho, o sea, los sistemas reales suelen ser sistemas complejos y dinámicos. Están en movimiento y tienen suficientes variables para no ser triviales y no ser... Entonces, lo que puse aquí son los diferentes diagramas de fase que explican comportamientos, ¿no? De sistemas dinámicos a partir de atractores. Aquí, otra vez, ¿cómo se le hacía para sacar el lapicito? Sí. Lo que ven acá, pluma. Lo que ven aquí es exactamente el ejemplo anterior, ¿no? Es un objeto que se está moviendo en una trayectoria periódica, pero que se está desacelerando, por ejemplo, y que eventualmente va a llegar al punto de equilibrio. Y el punto en el que acaba pues es exactamente ¿no? Punto fijo, ¿no? Cuando el sistema ya no se mueve y está en equilibrio. Otro sería un comportamiento periódico que tiene un equilibrio, pero es un equilibrio dinámico, es decir, no tiende a la inmovilidad, sino que se mueve perpetuamente, pero siempre se mueve igual. Esto es un atractor circular o de ciclo, ¿no? En el que está siempre girando en torno de este círculo, pero no llega nunca. Es periódico, y lo cual lo hace predecible, pero no tiende al equilibrio, o tiene un equilibrio dinámico. Y hay otros, por ejemplo, que pueden girar en torno de dos círculos, que es como el caso del toro, ¿no? El toro es, a de cuenta, un comportamiento así cíclico, pero que gira alrededor de otro círculo, ¿no? Entonces, si ustedes le van dando vueltas circulares al círculo, como si fuera un resortito, pues lo que les queda es esto, ¿no? La forma de un toro. ¿Y qué es un toro? Una dona. Eso es un toro, una dona. Pues aquí se ve mejor. Entonces aquí está es este. Luego ya vimos el ejemplo del atractor extraño, ¿no? Que empieza por acá, luego se mueve por acá, luego se mueve por acá. Pero si ustedes dejan este sistema un suficiente tiempo, verán que no importa qué tan raro se mueva, siempre se va a mover dentro de este espacio y en torno de estos dos atractores. Esto es un sistema que se está deshaciendo, ¿no? Está en estado de difusión, y esto, pues, es la entropía o un sistema que no tiene ni ton ni son, ¿no? Es decir, tiene movimiento browniano o un comportamiento aleatorio. No hay un atractor.
Lo interesante aquí es que el atractor produce movimientos, produce espacios, ¿no? Y aquí hay otros. Esta es creo que una clasificación que hizo Poincaré, un matemático del siglo XX, entre diferentes tipos de atractores. Aquí ya tenemos repetidos, ¿no? Uno que va hacia el equilibrio, otro al revés, ¿no? Que sale del equilibrio y eventualmente va ampliando aquí su órbita. Sistemas que tienen de diferentes lados hacia este punto. El circular, que es el ciclo límite que ya lo vimos, la silla, etcétera. Bueno, esto lo que tiene la intención de mostrar es equilibrios y desequilibrios y los espacios de fase y cómo estos son construcciones formales virtuales, pero que nos hablan en una lógica muy extraña de por dónde se van moviendo las cosas y que yo creo tienen que ver con lo preindividual. O sea, me parece que estos espacios de fase son lo preindividual y los estados concretos, que son las soluciones determinadas a los parámetros, son, ahora sí, las individuaciones. Este es otro ejemplo de péndulo para que vean que no solamente, y lo pongo porque Simondón habla, ¿no? O sea, están los péndulos, que son los gravitatorios, están los péndulos de torsión, en el cual ustedes toman un objeto y, bueno, lo tuercen, y ese objeto, dependiendo de la dureza, bueno, no sé cuál sea la palabra técnica, pero dependiendo de la rigidez, va a tender a su estado más estable, ¿no? Como cuando le dan cuerda a un reloj, ¿no? Lo que hacen es tensarlo, es decir, lo tuercen y entonces lo llenan de energía potencial. Y luego lo que va a hacer el reloj es irse desenrollando poco a poco, o el péndulo se va a ir desenrollando, y lo que va a hacer eso es transformar el trabajo que ustedes hicieron y la energía potencial que crearon en energía cinética. Las manecillas que se van moviendo o el péndulo que va oscilando. Exacto. Y aquí, bueno, aquí son dos péndulos asociados, y esto tiene que ver con lo que dice Simondón, de que si yo pongo dos péndulos en un mismo, o sea, en un mismo sistema, parecería que uno le pasa su energía al otro, ¿no? Fíjense cómo en este punto donde el movimiento es mínimo, la energía cinética del péndulo rojo es mínima, la del verde es máxima. Y al revés, ¿no? Donde aparece la máxima del rojo, aparece la mínima. Entonces, lo que aquí está queriendo mostrar Simondón es que todo esto es el sistema, y la energía ya no solamente está pasando de energía potencial a energía cinética sino que los sistemas están pasando la energía. Y ese es todo el asunto, ¿no? Lo que quiere mostrar Simondón es cómo la energía se va pasando entre sistemas, se va pasando entre objetos, se va pasando entre niveles, y eso es lo que crea no solamente la dinámica del mundo, sino, como veremos en el caso de los cristales, su estructura y la emergencia de lo nuevo. Entonces ya, ahora sí prometo terminar con esto. Entonces, ¿cuál es el único demonio que le interesa vencer a Simondón? La entropía. Porque lo que dice la entropía es que si yo tengo un sistema cerrado, ¿no? Cerrado, y yo tengo diferentes temperaturas, supongamos que estos rojos eso es un gas caliente y este es un gas frío. Lo que va a pasar es que se va a homogeneizar, ¿no? Es lo que pasa con su taza de café, ¿no? La taza de café está caliente, pero está en un entorno con otra temperatura. Entonces, la dirección va a ir del caliente hacia lo frío, y entonces, eventualmente, su taza va a quedar fría y va a quedar a la misma temperatura ambiente. Entonces, lo que pueden ver aquí en el sistema es que el calor fluye hacia lo frío, y eventualmente hacia donde llega esto es al estado de equilibrio, ¿no? Todo tiene la misma temperatura. Entonces, el equilibrio termodinámico significa la muerte, significa la homogeneidad y significa la simetría perfecta. Lo que les decía yo, esto muestra la flecha del tiempo, porque una vez que ustedes crearon esto, o sea, una vez que ya se mezclaron las partículas y que ya se difundió el frío
el calor a la parte fría, ya no hay forma de volver a separar las moléculas o de concentrar el calor de un lado. Se vuelve un sistema homogéneo. Por ahí menciona, ¿no?, al demonio de Maxwell. El demonio de Maxwell es un experimento mental que hace Maxwell a propósito de la termodinámica. Entonces, imagínense que hay un diablito que está viendo todos los estados del sistema y puede ver cada partícula y saber su posición, su velocidad y su dirección. Entonces, este diablito, así como acá teníamos esto puede tener una membrana, ¿no? Igual su taza igual se enfría. Entonces, lo que hace este diablito es mantener separados, bueno, en este caso no hay transmisión, mantiene separados, aislados los dos sistemas. Entonces hagan de cuenta que cuando hay una bolita caliente por aquí, le abre y entonces ¡pum!, la vuelve a cerrar. Entonces solamente deja pasar para acá las calientes y para acá las frías. Entonces lo que haría él es reversibilidad, ¿no? Lo que vimos aquí es cómo de un estado diferenciado llegamos a un estado indiferenciado. Lo que aquí él quiere mostrar es de un estado indiferenciado a un estado diferenciado. Es una hipótesis, nadie puede hacer esto, pero el problema con el demonio de Maxwell, al menos de ciertas perspectivas, es que no ven que no es cierto que esté produciendo orden, ¿no?, o una entropía negativa, sino que más bien este diablito tiene que actuar, ¿no? Él también tendría que formar parte del sistema y él también estaría involucrado termodinámicamente. Pero bueno, se los digo porque lo menciona él, ¿no? Entonces ya, esta es la última cita. Su objeción con la entropía, con la entropía. Es decir, los casos en los cuales la simetría produce equilibrio, mientras que lo que le interesa es la pervivencia del desequilibrio, la sobrevivencia de la simetría, porque eso es lo que le da a la vida y al mundo su creatividad y su movimiento. Dice, el aspecto aparentemente jerárquico implicado en esta relación de una forma noble con una forma degradada de la energía, corre el riesgo de velar la naturaleza misma de esta irreversibilidad. Está hablando aquí de la termodinámica. Tenemos que lidiar aquí con un cambio del orden de magnitud y del número de los sistemas en los cuales existe esta energía. De hecho, la energía puede no cambiar de naturaleza y, no obstante, cambiar de orden. Es lo que pasa cuando la energía cinética de un cuerpo en movimiento se transforma en calor. Es decir, lo que va a investigar Simondon son todos aquellos cambios en la energía partiendo de un desequilibrio que no terminan en el equilibrio. Y ya. Bueno, pues esto era... esto lo vemos después, ¿no? Porque esto es la cristalización y cómo se pasa de lo sólido a lo gaseoso y por qué era tan importante comprender la continuidad de los estados para después explicar este tipo de diagramas, ¿no? Que son umbrales en los cuales, si uno tiene las variables de temperatura y presión, puede hacer que se pase del líquido, del sólido al gaseoso en la sublimación, o del sólido al líquido, como cuando se derrite el cubito de hielo. Pero eso lo podemos ver la próxima clase. Bueno, muy bien. Gracias. Pues ahora sí, comentarios.